Yo me llamo Noé Jiménez y nací en Albacete, en Chinchilla de Monterrón, es un pueblecito pequeño de Albacete. Yo estudié Ingeniería Técnica de Telecomunicación aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, en el campus de Gandía. La ciencia a lo que me dedico yo es el estudio de transductores focalizados de alta potencia. Es decir, es una rama de la acústica en la que se estudia qué pasa cuando la intensidad de una onda focalizada es muy alta y qué efectos conlleva todo esto. Ahora mismo soy estudiante de doctorado aquí en el Instituto para la Gestión Integrada de Zonas Costeras. Y mi línea de investigación para mi tesis doctoral se centra en el estudio de los efectos no lineales en haces focalizados y con aplicaciones aplicaciones médicas. Me han concedido el premio para jóvenes investigadores, el premio Andrés Lara, que concede la Sociedad Española de Acústica de este año. Conceden uno por año y este año lo han concedido aquí en Gandía. El premio nos lo ha dado por un trabajo que es el estudio de las no linealidades en la propagación de haces focalizados cuando estos se propagan a través del cráneo, y todo ello para conseguir la apertura de la barrera hematoencefálica para dosificar medicamentos o drogas en el interior del sistema nervioso central. Lo que hemos desarrollado nosotros es un pequeño granito de arena en lo que se trata de desarrollar toda la técnica, ¿vale? Realmente el trabajo surge de una colaboración con una universidad americana, con la Universidad de Columbia de Nueva York, y en esta universidad ellos son, digamos, más médicos y nosotros nos encargamos de la parte más física, más en cuanto a la propagación de las ondas acústicas y sus efectos. Esto viene porque es muy difícil, el 90% de las sustancias terapéuticas, de todos los compuestos químicos que tú quieras dosificar en el interior del sistema nervioso central, no pueden atravesar una barrera de protección que existe entre la sangre y el sistema nervioso central, entre el tejido cerebral. Entonces, para lograr que el medicamento, que la sustancia que tú quieres dosificar, pase esa barrera, existen muchas técnicas, pero para conseguirlo que solo se dosifique en una zona muy concreta, en la zona de la memoria, por ejemplo, para un tratamiento para el Alzheimer o para este tipo de aplicaciones, tú necesitas que sea de manera localizada, y con los ultrasonidos, mediante el uso conjunto de haces de ultrasonidos focalizados de media potencia y agentes de contraste ultrasónicos, que son microburbujas, son como si fueran pompitas de jabón, conseguimos abrir la barrera hematoencefálica en una zona muy concreta del sistema nervioso central. Esta técnica ahora mismo está en fase de investigación, es decir, se ha probado con pequeños ratones, se ha probado con roedores también, con conejos, y se ha probado últimamente, hace unos cuantos meses, se probó los primeros estudios ya en primates, en mamíferos de gran tamaño. Aún no se ha hecho en humanos, pero la técnica es muy prometedora. Todos estos estudios que se han hecho ya previos, que investigar una línea de aplicaciones médicas lleva un camino muy largo, han dado resultados muy esperanzadores. Será posible emplearla en humanos, vamos. Como resultados de este trabajo hemos obtenido que, debido a los efectos no lineales en la propagación de las ondas acústicas a través del cráneo, existe un desplazamiento del foco, es decir, vemos como a medida que aumentamos la potencia, que la intensidad del haz acústico es más alta, el foco se desplaza. El ancho del haz, el ancho de la zona que estamos tratando, el área en el que vamos a producir esa depositación de fármacos puede variar, y todo esto hay que tenerlo en cuenta para saber qué zona tienes que tratar y qué intensidad tienes que aportarle al haz de ultrasonidos. Yo recomendaría realmente estudiar una carrera científica, desarrollar tu actividad profesional en este sector, debido principalmente a que te guste, a que tengas vocación. Esto no se puede hacer sin vocación, son muchas horas de trabajo, muchas horas de laboratorio, y tiene que salirte por vocación. Y por otro lado, también, para que un país se desarrolle y podemos estar a la altura competitiva comercialmente, industrialmente, con otro tipo de países de nuestro entorno, debemos desarrollar la investigación en nuestro país, tener un tejido industrial y de investigación que no lo tenemos, y para eso se necesita inversión, pero también se necesita gente con motivación, con buenas ideas y con actitud en cuanto a desarrollar tu carrera investigadora, en mi caso en este sector, pero podría ser en cualquier otro.